Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, iniciamos la jornada de entrevistas con el general de policía Alain Luna, director nacional de la Policía Judicial. Lo hemos invitado para conocer cómo se viene actuando e interactuando frente a esta ola de robos y acciones delincuenciales. General Luna, muy buen día. ¿Cómo se enfrenta este mal que preocupa a la gran mayoría de ecuatorianos? Muy buen día, General Luna. Gracias, buenos días. Un saludo a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Sí, efectivamente, la Policía Nacional, cumpliendo las disposiciones y el deber fundamental nuestro, pues nos enmarcamos en la seguridad ciudadana. Para esto se han tomado diferentes acciones y estas han sido reforzadas, por llamarlo así, por un decreto emitido por el señor presidente, en el que las provincias de Esmeraldas, de Guayas, específicamente la ciudad de Guayaquil, Esmeraldas, Manabí, han sido declaradas algunas parroquias en emergencia y el toque de queda respectivo. Obviamente nosotros somos conscientes del incremento de la violencia a nivel nacional. Muchas veces había manifestado que es consecuencia también de algunos factores, entre ellos la fase de pospandemia. Pero también hay que analizar otros puntos importantes en cuanto a posibles causas y posibles orígenes que que han generado este incremento de la ola delictiva. Pero es importante señalar que desde que se emitió el decreto presidencial 411, se ve resultados que obviamente van de a poco, no son inmediatos, ningún resultado contra la delincuencia es inmediato, siempre tiene que seguir un proceso y nosotros estamos siguiendo diariamente cómo avanza este accionar policial en las diferentes regiones. Si bien existe todavía manifestaciones de violencia y muertes violentas, también es importante señalar que existe una disminución estadística desde que se ejecutó el estado de emergencia. Y los resultados son visibles. Anteriormente nosotros estábamos con un promedio de 14, 15 muertes violentas por día. A raíz del estado de emergencia se ha bajado considerablemente. Hay días que fluctúan entre 8, 10 e inclusive hubo un día en que tuvimos una muerte violenta a nivel nacional. El trabajo existe, la policía está haciendo lo suyo. Obviamente lo que nos corresponde también es como sociedad acoplarnos, anclarnos un poco mejor y que todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana cumplan con su deber y con su mandato constitucional. Aquí hay que señalar algo importante. Mire, todo este trabajo en cuanto a desorganización o a la captura de delincuencia organizada en las diferentes provincias obedecen a un trabajo articulado de una investigación previa dirigida por Fiscalía, coordinada con la Policía Nacional. Y eso es el objetivo. El objetivo precisamente es actuar en investigación previa. Si bien es cierto, la flagrancia también es importante y es considerable e impacta, el propósito del accionar policial va enmarcado a desarticular totalmente una estructura delictiva, no solo aquellos que ejecutan una determinada tarea. En ese sentido, hasta aquí se ha realizado de lo que va el decreto 411, 19.695 operativos a nivel nacional. ¿Qué nos ha permitido? ¿Qué resultados tenemos? Se ha aprendido a 474 ciudadanos y se ha decomisado 59 armas de fuego y se ha desarticulado en estos pocos días a raíz del estado de emergencia 4 grupos organizados delincuenciales y se ha decomisado 2.590 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Ahora, ¿qué también va a decir el ciudadano? Pero ¿qué resultados tengo en cuanto a mi necesidad cuando fueron víctimas de un robo?
se ha recuperado 94 motocicletas y 96 vehículos, más otros que están sujetos a investigación y análisis. Haciendo un detalle por provincias, en el DMG se ha ejecutado 6.975 operativos, en el DMQ 6.514, en Esmeraldas 994, en Manabí 5.212. Esto en cuanto a la actividad y a la acción operativa. Pero tenemos que analizar también qué causa el incremento de la delincuencia. Y no vamos a concentrarnos en el análisis que muchas veces lo hemos hecho a través de los medios de comunicación y hemos conversado con muchos sectores que tienen que ver con las estructuras delictivas, con la fragmentación del grupo delincuencial, los choneros en varios grupos a raíz de la muerte de alias JR. Eso ya lo hemos analizado varias veces y creo que la ciudadanía lo tiene claro y mucho más los medios de comunicación. Pero lo que tenemos que señalar también claramente es que la lucha delincuencial no tiene que ver solo contra estos pocos visibles o contra estos personajes que están, muchos de ellos, recluidos o privados de la libertad. Pues la delincuencia organizada no se limita a un simple cabecilla. La delincuencia organizada tiene toda una estructura a su favor, una estructura empresarial que actúa como empresa, una estructura que cuenta primero con abogados, una estructura que cuenta con financistas, una estructura que cuenta con personas que analizan su economía, unas personas que hacen la planificación, la tarea intelectual de orientar el delito. Y eso tenemos que comprenderlo y contra eso tenemos que luchar y atacar. No solo aquel foco visible que posiblemente sea catalogado como el líder o el jefe que dirige o que orienta las muertes violentas y los atracos. Créame que como sociedad tenemos que entender que tras de estos delincuentes, que no se les puede dar otro calificativo y que no voy a anunciar sus nombres porque no merecen ni siquiera que los pronunciemos o que hagamos propaganda a través de los medios o de las redes sociales de estos tipejos, tras de ellos existe una verdadera maquinaria e inclusive delincuentes que no son visibles o no son identificados y que seguramente que a raíz de las investigaciones que vamos a estar realizando se evidenciará quiénes están tras de esta maquinaria delincuencial. Pero, dígame. Sí, General Luna, es loable la tarea que viene cumpliendo la fuerza pública, la policía, en las 3 provincias en estado de excepción. ¿Cuáles han sido los mayores problemas que han tenido para seguir en esta tarea compleja, difícil, pero que van adelante? Bueno, nosotros vamos a tener siempre las dificultades, primero en calle, ¿sí? La sociedad, por un lado, demanda la presencia policial, el accionar y la detención de aquellos gente que está infringiendo la ley. Pero cuando la policía actúa, mucha de la sociedad defiende o trata de impedir el accionar o la detención de ciertos ciudadanos. Eso es una primera obstáculo que podemos tener en cuanto a operatividad. Pero ahí vamos a lo otro, que tiene que ser el complemento, el acoplarnos adecuadamente con nuestros administradores de justicia. Y ahí, permítanme, con todo respeto, yo no puedo ser atentatorio o no soy quien para juzgar a las instituciones, pero sí puedo resaltar las acciones positivas. Nosotros sí hemos tenido un apoyo de la Fiscalía General del Estado, eso hay que reconocerlo, que como en toda institución, la policía, la misma Fiscalía, la Judicatura, cuenta con funcionarios que a veces no comprenden o no se acoplan a la realidad existente, pues sí existe dificultades también en eso. Pero sí hemos tenido un apoyo bastante fuerte de Fiscalía, pero ahí no termina el caso, porque no es que solo Policía y Fiscalía tienen que actuar. Tenemos que proceder a llevar a las personas que infringen la ley ante un administrador de justicia que determinará
su privación de libertad, sus medidas sustitutivas o calificará si una detención es legal o ilegal. Y ahí es muchas veces donde surge el problema. Tal vez en primera instancia sí son privados de libertad o posiblemente se les da medidas sustitutivas, pero al poco tiempo, ya cuando fiscalía o policía orientan su nuevo rumbo hacia desarticular otro grupo delincuencial, aparece la estructura y la maquinaria de los abogados de estos delincuentes que se aprovechan de argucias legales y de algunos artículos demasiado garantistas que cuenta nuestro COIP y nuestra Constitución, pues y proceden a inmediatamente a recobrar la libertad a aquellos ciudadanos que infringieron la ley, o sus penas son muy cortas o reducidas por buenas conductas o porque asoman ahí algunos informes que requieren una atención médica especial o salir a arresto domiciliario por obviamente la edad o algunas otras situaciones, pero es aprovechado por muchos de los defensores de estos delincuentes. Y lo que hay que entender aquí claramente, y el país debe comprenderlo, y debe comprender los ciudadanos, nuestros abogados, que en su mayoría son gente muy, muy buena, muy profesional, que si bien es cierto, todo ciudadano tiene derecho a la defensa, aquel profesional que cruza la línea y defiende a narcotraficantes, a criminales, a asesinos, no siempre, lamentablemente, no siempre termina bien y el delito pasa factura tarde o temprano. General Luna, usted ha tocado un tema fundamental, porque esta debiera ser una acción integral del Estado ecuatoriano. Ustedes cumplen una tarea, la Fiscalía General, lo hemos destacado, ha actuado con diligencia, con prestancia. Sin embargo, más abajo, sea en esas investigaciones o finalmente cuando pasa a manos del juez, el operador de justicia, lastimosamente vienen las liberaciones y no quedan en este proceso con cargos. Y solo recordar, el Código Orgánico Integral Penal sanciona el hurto con prisión de 6 meses a 2 años. Usted nos ha descrito cómo con eficacia se viene combatiendo a las grandes bandas, a las mafias, a las organizaciones. Sin embargo, en el hurto, este hurto pequeño en el vehículo, el asalto en la calle, el COIP sanciona el hurto con prisión de 6 meses a 2 años. El robo con fuerza se penaliza con 3 a 5 años de cárcel. Y el robo con violencia contra las personas de 5 a 7 años. Sin embargo, hemos visto, y ayer presentaba Diario El Comercio un reportaje muy ilustrativo donde daba cuenta que el 91,6% de detenidos en lo que va de este año por robos en buses salió en libertad. Y en lo que va del año se ha detenido a 250 personas por atracos y solo 21 fueron judicializadas. Una cosa es que le den medidas sustitutivas y otra que solo 21 de 250 han sido judicializados. Es decir, el ciudadano común que mereció un robo, que tuvo un robo de su celular, de sus pertenencias, simplemente los jueces, la gran mayoría, les deja libres a estos atracadores. Esto realmente echa a pie, echa abajo esa tarea que cumple la Policía Nacional, General Luna. Sí, efectivamente, lamentablemente, el sistema o el marco legal que rige a nuestro país da apertura a que los abogados de la defensa esgriman algunas estrategias que si bien son legales, pero no morales, para poder liberar a sus defendidos. Entiendo que es parte de la profesión, de su juramento, entiendo si es que así lo tienen en lo que es esta profesión, pero como sociedad nosotros debemos diferenciar y hacer un análisis interno, porque si no el país puede caer en una crisis muy fuerte de criminalidad. ¿En qué es lo correcto? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moral? Versus lo legal. Porque le acababa de decir a usted, Miguel, no siempre lo legal es moral, ¿sí? No siempre. Entonces,
muchos de estos delincuentes son liberados a los pocos días. Anteayer nomás yo daba una rueda de prensa de 9 detenidos que se operó acá en el centro de Iñaquito, que realizaban robos a personas. Y de los 9, aproximadamente 6 habían sido ya detenidos en el 2022. Es decir, que en 5 meses ya tenían con esta detención última 2 detenciones. Y eso sí llama fuertemente la atención, no solo de la policía, sino de los ciudadanos. Pero tampoco nosotros podemos lanzar dardos contra la justicia cuando también, si existe una norma de la cual puede beneficiarse un infractor de la ley, el juez, por más buena voluntad que pueda tener, pues tendrá que aplicar esa norma. Ahora, esto requiere también, sí, el tomar decisiones fuertes y apropiadas y enmarcadas en lo que no solo manda el derecho, sino también el bien común, porque se puede también rechazar algunas peticiones de la defensa, por más bien sustentadas que sean, alegando pues otras normas que estoy seguro existen en nuestros códigos. Pero el desaliento de la ciudadanía es fuerte y se siente y se observa en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues el clamor que ellos hacen es el que no exista impunidad. Y el problema en el país no está solo radicado en las muertes violentas y en la criminalidad, sino en la impunidad. Porque cuando usted percibe, un ciudadano que quiere delinquir, percibe que existe impunidad, pues sabe que puede enmarcarse en esa actividad mala vida, porque no va a tener una sentencia fuerte o porque tiene la probabilidad o la posibilidad de ser liberado prontamente o inmediatamente. Y eso dificulta el accionar de policía, de fiscalía, incluso también obviamente de nuestros operadores, administradores de justicia. Y luego, lo que yo siempre he manifestado, mi querido licenciado, las instituciones encargadas de la seguridad y de aplicar la ley tienen que tener necesariamente un sistema de evaluación y de autodepuración, un sistema estricto que analice su crecimiento económico, que analice el accionar profesional con pruebas de confianza, con pruebas que determinen que un ciudadano que ejecuta o que va a mantener una función especial y delicada pueda tener la probidad y pueda ser evaluado periódicamente, no solo por las resoluciones o operativos o acciones que ha realizado, sino en lo que evidencia su comportamiento psicológico, su comportamiento de carácter económico, toxicológico y obviamente de la productividad y de la probidad en cuanto a su ejecución en las tareas que han sido encomendadas por el pueblo ecuatoriano. Esto también es importante, lo que usted ha señalado, general Luna, la probidad notoria que exige el ordenamiento jurídico. Lastimosamente, de eso hemos tenido un déficit enorme. Volviendo al tema de los operativos en las 3 provincias, ¿cuentan con todos los recursos? El gobierno ha ofrecido, esta semana se decía que están disponibles alrededor de 9 millones que se ha venido ofreciendo, porque a la institución hay que exigirle resultados que viene dando, pero también hay que darle las herramientas, los insumos, los materiales, los recursos humanos, los recursos económicos que necesita para esa acción. Sí, el gobierno nacional ha evidenciado y ha dado muestras claras de apoyo a la Policía Nacional en cuanto a su lucha contra la seguridad ciudadana, no solo en el aspecto económico, sino también en lo que es capacitación y la autorización para el incremento de servidores policiales. Ahí va otra acción que nosotros tenemos que ser claros y que tenemos que aceptar, así como tenemos fortalezas, tenemos debilidades, y una de las características de nuestra institución es que nos enmarcamos siempre en la lucha contra el delito, en capacitarnos en el aspecto legal
en capacitarnos en análisis estadísticos, en lo que tiene que ver con el delito en sí. Pero tenemos que ser más proactivos en lo que es el desarrollo de planes y la organización de poder manejar totalmente lo que es las compras públicas, lo que es el poder distribuir los recursos en una forma adecuada y rápida. Por eso, precisamente, es que se ha venido hablando desde hace aproximadamente 20 años y que se consolida en los últimos años la necesidad de una institución de educación policial como es la Universidad de la Policía, en la que el servidor policial sea capacitado en varias áreas que tienen que ver con la seguridad y con las líneas paralelas para poder aportar eficientemente a lo que es la seguridad ciudadana. El gobierno ha entregado los recursos, el gobierno nos ha dado todo el apoyo, pero ahí vamos a otro aspecto, que es la generación del plan para adquisiciones y también las dificultades y los problemas que se encuentran con el sistema propio del país de contratación pública. No digo que esto sea malo, pero se requiere obviamente seguir unos parámetros, unos lineamientos establecidos por la ley y que sí van restando o generan un tanto que se dedique tiempo hacia ellos. Entonces, la Policía Nacional lo que menos puede decir es que no ha recibido el apoyo del gobierno, ha recibido total apoyo en lo económico, apoyo en lo moral también, al dar respaldo permanente a la Policía Nacional. Con este antecedente, el señor ministro del Interior, el mando institucional, pues ha ordenado las comisiones correspondientes para ejecutar inmediatamente los planes y las adquisiciones del equipo logístico que requiere la Policía Nacional para poder enfrentar a la delincuencia y dotar a nuestro personal de todo el equipo que necesita. ¿Qué es lo que más le preocupa, General Luna, en este combate a la delincuencia? Bien, estamos nosotros ahora percibiendo, hemos sido testigos de ataques a servidores policiales en los últimos días. Varios servidores policiales han sido heridos. Hemos tenido que lamentar la vida de varios compañeros policías en manos de la delincuencia. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir y es lo que tiene que comprender toda la sociedad y todas las instituciones quienes hacemos justicia y seguridad ciudadana. El primer paso en la delincuencia organizada es atacar al ciudadano. Ya atacaron al ciudadano. El segundo paso es atacar a policía. Están atacando a policía. El tercer paso, señor periodista, serán fiscales y serán jueces. Por eso es que tenemos que ser implacables en la lucha contra estos fascinerosos que tratan de sucumbir o tratan de generar en el país un Estado paralelo en el cual pueden hacer y deshacer. Y eso no se lo va a permitir, eso no podemos permitirlo, pero también ¿qué requerimos? Requerimos toda la participación de los diferentes poderes del Estado, el Ejecutivo que nos está apoyando con recursos y con todo lo que le corresponde, pero necesitamos también de una asamblea que genere el marco legal correspondiente para que sus instituciones puedan actuar. Y necesitamos también un poder judicial que oriente las políticas acorde a lo que está emprendiendo policía, fiscalía, el Estado y lo que la sociedad requiere. Uno de los hechos que hemos evidenciado y se ha difundido, General Luna, estos robos a vehículos que aparecen, y hay videos, que ahora las cámaras permiten eso, hacen inteligencia a la delincuencia, hacen delincuencia, seguimiento en carros de alta gama. Veíamos ayer un vehículo, un Fortuner, como sin placas, por cierto. También hay ayuda de taxistas
que conducen, hechos increíbles, en donde bloquean, golpean, les duermen a los dueños, les van a botar por un lado, se llevan los vehículos, los sacan todo lo que pueden. Es decir, esto también viene preocupando a quienes poseen un vehículo y han sido fruto de un asalto en estas condiciones. Sí, efectivamente, ahora se ve vehículos de alta gama participando en hechos delictivos e inclusive estamos teniendo presencia de robos que se ejecutan muy similares a hace unos 8, 10 años en Europa, en Madrid, en España, en que con vehículos de alta gama o vehículos fuertes impactaban contra las vitrinas o contra las puertas de almacenes para vulnerar la seguridad y en cuestión de minutos, pues llevarse lo que más pueden de ese local. Todo esto no es nuevo en el país, pero que sí ha sido practicado ya en otras regiones y que por eso es importante el intercambio y la capacitación para ir aprendiendo de nuestras policías amigas experiencias y conocimiento para poder enfrentar nuestras modalidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los vehículos de alta gama? Es algo que por idiosincrasia, lamentablemente, los agentes de tránsito lo tienen. En su momento, tránsito fue de la policía, hoy tránsito manejan los diferentes municipios, pero el principio no ha cambiado, el ser humano es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ser humano no enfrenta al fuerte, busca al más débil. Entonces, cuando ve un carro de alta gama, es muy difícil que lo pare, pues, ¿no? Sí, pero sí al carrito verde con las legumbres en el balde, a ese sí hay que pararlo, o a la motocicleta más maltratada, nunca va a parar un motociclista que maneje una BMW, porque interiormente el ser humano piensa que ahí está todo legal. Entonces eso lo ha captado también el delincuente y pues trata de pasar desapercibido en cuanto a utilizar una buena fachada, unos buenos medios, unos buenos trajes, un buen verbo en cuanto a lo que es la estafa en verbal, y eso es lo que está viviendo actualmente. ¿Y qué otra cosa importante? Mire, Miguel, o sea, y voy a ser un poco fuerte en lo que voy a manifestar. Vaya a ver usted cuántos agentes de tránsito tiene controlando la vía del trole, para que no ingresen caravanas oficiales, para sacar que por ahí vaya algún ministro y sacarle a un lado a la calle y que no esté por la vía del trole y que esté bien livianita y todo despejada para que pueda circular el bus. Por favor, designen un poco más donde se necesita, a la Simón Bolívar, a las calles aledañas. Ahí es donde necesitamos también la participación de los diferentes agentes. Está bien que controlemos la ordenanza, que controlemos el tránsito, que hagamos respetar las vías que tienen que tener ciertas restricciones. Pero este momento, el país no está para eso. El país necesita acciones más fuertes, acciones más conjuntas, orientadas de acuerdo a la esquematización, a la estadística, a la georreferenciación del delito, y ahí es donde se tiene que actuar conjuntamente. Lamentablemente, las normas emitidas hace varios años lo que hicieron es debilitar las instituciones y fortalecer al delito, no con alguna intención directa, posiblemente no vamos a señalar eso, seguramente con buena intención fueron estas reformas, pero que ahora nosotros las evidenciamos y las vivimos con un sinnúmero de vehículos que son matriculados en forma ilegal, con vehículos clonados, con rivalidades y competencias que antes no existían, y que lo que debemos nosotros ahora es hacer una gran mesa, un gran taller de conciliación, y que las instituciones comprendamos que estamos al servicio de la ciudadanía, que no nos representamos únicamente a la Policía Nacional o a la Agencia de Tránsito o a la aduana o a Fuerzas Armadas. No, somos funcionarios públicos que debemos servir a la ciudadanía en todos nuestros campos, y que para eso tenemos que trabajar en conjunto, dejando a un lado algunas vanidades, si se puede decir, o el pretender una ser mejor que otra. Acá todos
debemos ponernos al mismo nivel y trabajar en pro de la seguridad ciudadana. Bien, al general de policía Alain Luna, director nacional en la Policía Judicial, muchas gracias, como siempre, su atención para abordar estos temas que preocupan a los ciudadanos y que hay que seguir afrontando con esa firmeza, como decíamos, desde una visión integral, desde el Estado en su conjunto. Parte de ello, por cierto, tiene la Policía Nacional. General Luna, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted, Miguel. Un saludo fraterno a todos los ciudadanos que nos escuchan. Muy amable, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos un debate sobre el pesado tráfico en Quito. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo solucionarlo? Invitados expertos, el ingeniero César Arias, experto en movilidad, el licenciado Guillermo Abad, de Justicia Vial, y el señor concejal Omar Ceballos, de la Comisión de Movilidad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Iván Correa, secretario de la Administración, explicó que el estado de excepción, el trabajo conjunto de la fuerza pública y el viaje del presidente a Israel son 3 de los ejes que tiene el Estado para contrarrestar y luchar contra la delincuencia y la ola de violencia que vive el Ecuador. Además, Correa anunció que el presidente trabaja con énfasis en los cambios que sean necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluidos más rotación de ministros, jefe de Fuerzas Armadas y policía de ser necesario. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Saludza? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Saludza y su programa Vitality hay nuevas formas de ganar premios cumpliendo metas de bienestar como dejar el celular 1 hora antes de dormir, comer snacks sin azúcar, conversar diariamente con tus amigos, comer 2 frutas diarias 3 días a la semana. ¿Cierto, Julián? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¿Viste? Sé como Julián. Contrata un plan médico de Saludza, disfruta de Vitality y cumple tus metas de bienestar para que ganes muchos premios. Contrata Saludza, gana con Vitality. Conoce más en saludza.com. Así suena una escuela reactivada al 100%. Después de casi 2 años de clases en línea, más de 2 millones de estudiantes vuelven a las clases presenciales. Gracias al esfuerzo de todos, hoy estamos viviendo un Ecuador 100% reactivado. Gobierno del Encuentro. Juntos, cumplimos. Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio. Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia? ¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio. En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar